Que ustedes tienen para el único y más completo canal de noticias de tener invitados. Hoy me complace el tener a un defensor de derechos humanos de mucha trayectoria, no solamente en el norte del país, sino que a nivel nacional. Lo conocimos allá en sus inicios, en lo que era su actividad de defensa de derechos humanos en San Pedro Sula. Y ahí ahora es un hombre que defiende los derechos humanos en todo Honduras, con posiciones muy valientes, porque el tema de los derechos humanos es muy amplio y muy complejo. Entonces vamos a tratar de hablar con don Hugo Maldonado precisamente de esta temática que tiene que ver alrededor de los derechos humanos. Y la violentación del derecho humano como principio es cuando alguien investido de autoridad va y le violenta los derechos a cualquier ciudadano. De esto estaremos hablando entonces con don Hugo Maldonado, al que presento ya y le doy las gracias por dedicar parte de su tiempo para que podamos hablar de esta temática tan importante en el país. Buen día, gusto saludarlo, don Hugo. Muchas gracias. Mucho gusto saludarle a usted también, amigo Aguilera. Muchas gracias a este espacio que nos permite interactuar con usted y que podamos ilustrar de una forma positiva a toda la audiencia de este canal y sobre todo diciendo las cosas con ese buen tino constructivo para beneficio del país. Bueno, con usted hay que entrarle rápido porque como es tanto los temas que tenemos que abordar alrededor de los derechos humanos. Iniciamos por lo más frecuente y lo que de repente golpea un poco la conciencia nacional cuando vemos que miembros de la Policía de Tránsito pierden el control. Y yo no sé si estoy equivocado y usted me aclara, lo considero un acto criminal el hecho de que dentro de una unidad de transporte lancen gas lacrimógeno, poniendo en peligro la vida de no solamente del conductor, el ayudante, sino que de todos los pasajeros que iban al interior de esta unidad. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de los derechos humanos? Mire, Carlitos, esta es una situación que esto no solo ha pasado ayer. En la costa norte del país, si usted se recuerda, cuando existían las marchas de los estudiantes universitarios, adentro de la unidad del transporte de los universitarios del Valle de Sula, lanzaron no solo una vez, sino en varias oportunidades, lanzaron este tipo de granadas o gas lacrimógeno, como le conocemos, y realmente atentando contra la vida en aquel entonces de los estudiantes, en otros tiempos en contra de las marchas, algunas marchas o algunos grupos algunos grupos que se infiltraban en las marchas pacíficas y que permitían la confrontación contra los órganos de seguridad del Estado. Entonces, realmente ha sido una práctica permanente, desde todo punto de vista inhumano, desde todo punto de vista hacer uso de una bomba lacrimógena en una escuela, por ejemplo, como lo hemos visto en otras oportunidades. Yo he visto correr niños, inclusive chinear niños, tomarlos y ponerlos y darles el auxilio respectivo. Eso nos toca a nosotros, Carlitos, como lanzarle una bomba lacrimógena a activistas de derechos humanos de Choluteca, o lanzarle al grupo de periodistas una bomba lacrimógena para que desocupen determinados lugares. Esta es parte de una película que siempre se ha venido utilizando a nivel del país,
o cuando quieren quitar un retén civil que por X circunstancias se han puesto en la calle y que están bloqueando el paso a otras personas, han utilizado la bomba lacrimógena. Pero ayer me pareció un hecho, así como usted lo describió, en Choloma Cortés, en donde realmente vimos la acción de los dos agentes de policía, vimos la acción del motorista, y la cual no fue una acción encaminada hacia conciliar, hacer conciencia, a que nuestra policía nos proteja, a que nuestra policía nos oriente, a que nuestra policía nos indique cuál es el camino. Ayer yo voy a decir lo que vemos desde el punto de vista del comité. Una unidad de transporte irresponsable. Esa unidad de transporte no tenía la distancia respectiva. Sí, iba sin ningún control, amigo Aguilera, de ningún protocolo de bioseguridad. Eso que a usted en la entrada le den gel o que le limpien la suela de los zapatos, eso no es una garantía para usted. Eso forma parte de un protocolo, pero que en los asientos debe haber una distancia entre una persona y la otra persona, tal como se está haciendo en los protocolos de bioseguridad de la ruta interurbana. Pero ayer vimos una unidad de transporte que, si bien es cierto, va para un mismo lugar, para una empresa maquiladora. Entonces, esta empresa maquiladora está violentando el proceso del protocolo de bioseguridad. Cuando los agentes de tránsito miran la unidad de transporte, que todos van como Juan por su casa, a saber cuántos asintomáticos no iban ahí. No, pero es que les echamos gel. No, pero es que le echamos cloro en los zapatos. No, eso no basta. Entonces, señalo esto, amigo Aguilera, porque desde este punto de vista estamos violentando cualquier protocolo de bioseguridad. Entonces, los agentes ven la unidad de transporte llena de pasajeros prácticamente, algunos con mascarillas, otros con vio que inclusive podía ir ahí a algún personal médico, pero que la verdad no había ninguna garantía de seguir un protocolo de bioseguridad. Entra el altercado entre los dos agentes de policía más el motorista y se comienza a dar una acción irregular. Ahí le hubieran decomisado la licencia al señor del bus y se hubiesen ido. Continúe su camino, amigo, y después cuando regrese pase por tránsito. Allá se lo hubiera hecho ver o le hubieran cancelado su licencia por estar violentando la norma de protocolo. Entonces, aquí están responsables la maquila, el transportista, y también es responsable los dos agentes de policía, porque cuando se bajan de la unidad, el otro compañero que está abajo de la unidad lanza la bomba lacrimógena contra la humanidad prácticamente de todos los pasajeros, poniendo en riesgo, amigo Aguilera, la vida de cada uno de los que iban en esa unidad de transporte. Entonces, si usted ve posteriormente el segundo video, cuando ya se han bajado, hay 2 o 3 personas, creo que 2 personas en el pavimento desmayadas a causa de la bomba lacrimógena que les habían lanzado. Esto no es una práctica de poder entender a quienes protegen, a quienes sirven, a quienes son servidores públicos en tiempos de pandemia, como para poder reinsertarnos a una acción para poder echar a andar la
economía del país o ver cómo logramos insertarnos en estos nuevos protocolos de seguridad. Lamentamos profundamente y a buena hora el Ministerio de Seguridad envió un comunicado, como eran de baja escala, ¿me entiende? Inmediatamente enviaron los expedientes a Didapol para que comience la investigación y ayer tarde o noche se hizo la captura de uno, no de los dos. Entonces realmente aquí participaron los dos agentes de policía y el agente de policía que está dentro de la unidad no es el mismo agente de policía que lanzó la granada lacrimógena. Observemos bien, sino que allá el que está abajo de la grada ahí, que lanza la granada, y ahora nos aparecen en primera plana el muchacho Delgado, el que discute con el agente, con el transportista, el motorista de la unidad, pero quien lanzó la granada de gas lacrimógeno era el otro agente que estaba abajo de la grada. Cuando se bajó fue el que lanzó el gas lacrimógeno. Así es de que no hay que criminalizar a uno, porque uno solo discutió con el motorista, Aguilera. Ojo con eso. Fíjese bien lo que nos están presentando el día de hoy, pero quien lanzó la granada lacrimógena fue el otro. Y por eso me gusta dialogar con usted, porque sus apreciaciones son justas. O sea, si hay una responsabilidad directa de la autoridad, eso no hay ninguna duda de que uno de estos individuos actuó de manera incorrecta al lanzar un artefacto mortal. Pero previo a usted hace alguna apreciación de la irresponsabilidad del conductor, del propietario de la unidad, pero también de la empresa maquiladora al no cumplir con las medidas de bioseguridad que sí le están exigiendo a los dirigentes del transporte, a los dueños del transporte urbano e interurbano. Entonces la ley debe ser pareja. No podemos permitir que esta gente, que es cierto, van a trabajar, pero que tienen que tener todas las medidas. Me parece correcta su apreciación. Bueno, y es que hay que hacerlo, Aguilera. Mire, yo no soy enemigo de la industria de la maquila. Yo no soy enemigo de la empresa privada. Yo no soy enemigo de ningún sector que mueve la economía del país. Todos somos parte conjunta en este vaivén que movemos la economía nacional y que de una u otra forma todos tenemos una responsabilidad social que cumplir. Estamos en una pandemia que nunca se nos había dado el caso en el país. Estamos en momentos difíciles, pero debo resaltar una cosa en este momento que me nace en el corazón. Fíjese que en el hospital San Felipe, 5 días y no hay muertos por COVID-19. Eso es digno también de aplaudirlo, de agradecerle al personal médico del San Felipe, como también reconocer que algo bueno se está haciendo para contrarrestar esta situación de la pandemia del COVID-19. Volviendo al caso, significa que todos estamos obligados, que si hoy no es su dígito, usted no tiene que circular, Aguilera. Perdóneme, en una forma generalizada para nuestra sociedad. Hay protocolos que se están llevando a cabo, no porque Joe lo quiera, no porque el Congreso lo quiera, no porque SINAJED lo quiera, sino que forma parte de una disciplina que debemos de tener en el marco de la pandemia para poder contrarrestar un poco el impacto hospitalario, el impacto a nivel de familia y el impacto a nivel de sociedad. Creo que los dígitos respectivos están dados y en parte debo felicitar a los hermanos de Tegucigalpa. He visto una Tegucigalpa más comprometidos con ellos mismos, con sus familias,
he visto unos capitalinos que si no es su dígito no han salido, que están en casa. Eso es sumamente importante. En el Valle de Sula también, pero que esto tenemos que entender, tiene gradualmente insertando en la nueva modalidad de poder convivir con el virus, pero sin necesidad de contagiarnos. Y aquí la empresa privada, nosotros como organismo de derechos humanos, hemos tenido quejas de varias empresas en donde no se les da todo el protocolo de seguridad a sus empleados. No digamos en la industria de la maquila, como el doctor Umaña ha estado señalando desde el Seguro Social la situación del impacto, porque ¿a dónde es que van a dar estos empleados, estos derechohabientes? Al Seguro Social. Entonces realmente yo llamo la atención a la industria de la maquila, aquellos que están trabajando, echémosle ganas al país, echémosle ganas a la economía, pero guardemos las medidas de bioseguridad, porque de eso dependen a los que ahora llaman colaboradores. Ya no les llaman trabajadores, colaboran. Entonces cuiden a sus colaboradores, cuiden a ese sector que les hace producir su industria, cuiden a esos colaboradores que son el punto importante en cualquier empresa, pero no los tratemos como borregos, no los sigamos metiendo en un bus amarillo o de cualquier otro color y ahí que vayan amontonados. No, hombre, si Aguilera existen o existimos, porque aquí podríamos incluirlos todos, los portadores asintomáticos, que podemos contagiar al que va ahí, y aunque a los dos nos hayan echado, digamos, el gel, o que los dos vayamos con las mascarillas, hay diferentes formas como se nos puede transmitir el virus, y a esa vida humana, a ese trabajador, a ese colaborador, a ese ser humano, es que nosotros queremos cuidar como organismo de derechos humanos. Y no es que estoy regañando a la empresa privada, no, solo les estamos haciendo ver al mismo SINAGER para que contemple y que las medidas sean equitativas en el marco de esta pandemia y en el marco de la reinserción a la nueva economía del país con las medidas de los protocolos de bioseguridad. Entonces, por eso señalo a la maquila como responsable, y ahí estaba diciendo en un comunicado condenando el hecho, pero no se ve a sí misma que ellos también estaban cometiendo un yerro de inseguridad contra sus propios colaboradores, en enviarlos en una ruta de transporte en donde no hay ninguna medida protocolaria de bioseguridad. Advertíamos que el tema de los derechos humanos es muy amplio. Usted regularmente se está refiriendo también a la situación de lo que ocurre en los centros penitenciarios. Una información en este momento dice que se ha hecho una inspección en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán y que han decomisado dinero en efectivo, una inspección donde 69 armas cortopunzantes, 15 toletes, 350.000 lempiras y 146 cajas de cigarrillo. Y hay algunas otras cosas que a mí me parecen burdas que se las quiten, porque, mire, le señalo, 54 dispositivos para escuchar música. ¿En qué afecta esto? En lo absoluto. 3 calculadoras, 4 controles de audio. Oiga bien lo que la requisa. 2 baterías de celular, 133 relojes, 8 televisores, 41 encendedores y 5 controles de televisión. Cadenas. También joyas entre 61 cadenas y 63 anillos. Dice que estos son parte de los trabajos de apoyo a la Junta Interventora de Centros Penitenciarios de Honduras. Tengo entendido, y usted me aclara, porque usted es una persona muy informada en este caso,
que hoy hubo alguna situación complicada en el presidio de Siria. ¿Qué es lo que ocurrió en Siria? Mire, Aguilera, yo creo que nuestras autoridades no deben de perder la sensatez humana. Nuestras autoridades no deben de echarle más leña al fuego. Dígame usted, ¿en qué perjudica el anillo? ¿En qué perjudica la cadena? ¿En qué perjudica que se pueda vender cigarrillos ahí en el recinto general? ¿En qué puede perjudicar que se venda? Bueno, estoy haciendo algunas cosas respetando la disciplina a nivel de cada centro penitenciario. Digamos, una televisión. Si más bien hay algunos directores que han permitido que se les ponga para divagar, para que el privado de libertad pueda distraerse un poco de las 24 horas que pasa haciendo nada en esos recintos penitenciarios. Totalmente de acuerdo, Aguilera. Celulares, totalmente de acuerdo. Armas de cualquier naturaleza, arma blanca, como le llaman, arma de fuego, punzones, etcétera. Cualquier tipo de arma que pueda poner en peligro la vida y la seguridad de cada privado de libertad en cualquier centro penitenciario. Pero una televisión que le va a entretener 2 horas al privado de libertad, que por lo menos va a estar viendo una película o que por lo menos va a estar entretenido viendo la predicación o cualquier otro programa de televisión, ya son 2 horas menos que le está quitando a aquel privado de libertad para que no esté pensando unas segundas pensamientos con respecto a la inseguridad que pueda poner esa persona en los recintos penitenciarios. Hay que analizarlos, hay que hacer las requisas y nosotros como organismo de derechos humanos se lo hemos pedido para traer la paz y la tranquilidad a cada centro penitenciario, que se quiten todas las armas posibles, pero que no vuelvan al recinto penitenciario a determinado grupo, para que no se siga siendo como un aliado estratégico de determinado grupo, para que quite la vida o la tranquilidad a los otros sectores en los centros penitenciarios del país. Esa colusión ya no debe de existir, pero que hayan quitado una televisión, que hayan quitado un altoparlante a la iglesia católica o a otra iglesia o a alguien que hace alguna actividad, eso no creo yo que sea tan positivo, menos quitarle una televisión. Yo creo que no hay que perder la sensatez en los centros penitenciarios donde se les permita estar 2 horas viendo televisión, por ejemplo. Hay que tener muy en claro la situación. Es como aquella antena que quitaron ahí el Cefas. ¿Sabe quién había regalado esa antena? Y sería bueno que se le consultara. La regaló la Iglesia Católica para poderle enseñar a las privadas de libertad que mediante esa antena agarraban la señal de la televisora de la Iglesia Católica y desde ahí les daban alfabetización. Y la ATIC la fue a sacar porque adentro del recinto, como va a entrar una antena de esa naturaleza, así por así. Todo fue planificado para beneficio social. El problema es que el ciego, lamentablemente, dice lo que quiera porque no ve y no ha visto absolutamente cuál era la acción social de esa antena parabólica que sacaron y que la habían preparado, dice, que diga un técnico de allí de Canal
de aquí del canal para saber si esa la pueden trastocar, como dijo la ATI. No, yo creo que no nos prestemos para acciones irregulares, para acciones que son malas y que hay que verlas como buenas. No, eso no lo aprobamos nosotros, amigo Aguilera. Bueno, pero esta problemática es repetitiva, don Hugo Maldonado. Vemos que de manera frecuente ocurre en las cárceles de máxima seguridad, y yo soy del criterio, yo me pongo, porque visito con alguna frecuencia los centros penitenciarios, tengo algunos amigos, y me doy cuenta de esa problemática, y yo siempre he creído que Dios no lo quiera, algún día me privarán de libertad, yo quisiera tener acceso a algunas cosas, y si me las permiten, pues las llevo, y eso es lo que pasa con el privado de libertad. Si a él le permiten que ingrese un arma, él la pide, y si se la dejan entrar, él la tiene. Si le permiten llevar, que a mí me parece que estas son tonteras, quitarles un televisor, un ventilador, porque como que quieren hacer creer que es tener sometido al privado de libertad a situaciones paupérrimas dentro del centro penitenciario. Yo creo que estas cosas deben de irlas analizando, y lo que deberíamos de evitar es que entren armas. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. El tema de la telefonía, también estas empresas de telefonía han fracasado en evitar que llamadas salgan del interior de los centros penitenciarios, pero no se les ha multado como dice la ley. Entonces, hay cuestiones muy puntuales, pero lógicamente que esto empieza desde las mismas autoridades, es la permisidad de la autoridad. Todavía mantienen esos 3 anillos de seguridad que dicen en los centros penitenciarios por parte de la autoridad policial y militar cerca de los centros de reclusión, o esto solo es una fantasía. Mire, yo creo que esos círculos de seguridad lo manejan a discreción de la dirección de los centros penitenciarios, porque cuando yo entro ahí no distingo qué cordón es este, qué cordón es el otro y el otro. Por ejemplo, cuando yo voy a visitar a Máxima en Támara, por ejemplo, en máxima seguridad, ahí lo que veo es un grupo de militares que hacen su servicio o prestan su servicio allí en ese sector, y que me revisan y que me pasan por un escáner, que el escáner prácticamente no pasa, pero ni tan siquiera una aguja, pero misteriosamente ya se dio muertes ahí, que a saber cómo pasaron 4 armas de reglamento o 4 armas nuevas, las que utilizaron para quitarle la tranquilidad y la vida al resto de la población que hay ahí en Máxima. Entonces, realmente los cordones estos no se distinguen, pero siempre y cuando sean para mantener la paz, la gobernabilidad, que también es importante en los centros penitenciarios, para que no sea el privado de libertad el que gobierna, sino que sea el Estado a través del instituto, en este caso a través del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, nosotros somos amigos de la gobernabilidad, que se recupere la gobernabilidad, pero que no se estén dando actos irregulares al interior de cada centro penitenciario. Aquí los centros penitenciarios que dan guerra ya sabemos cuáles son, pero mire, hay centros penitenciarios en el resto del país que tienen una amistad manifiesta con los custodios, amistad manifiesta, como la hay aquí en la Penitenciaría Nacional, como la hay en Cefas o en la Penitenciaría Nacional de Femenina de Adaptación Social, como lo hay en los centros de menores. Realmente nuestra recomendación siempre ha sido mantener la distancia. Si yo le puedo hacer como guardia penitenciario o militar
alguien me pide un favor a lo interno que está dentro de mi normativa, hay que hacerlo, pero no mantener ese vínculo muy cercano o de amistad, porque después ya lo empiezan como a tratar de presionar y va a tener que ceder. Entonces, para ello debemos de ser muy disciplinados y debemos respetar que aquel privado de libertad también es un ser humano, independientemente del delito que haya cometido afuera, pero adentro forma parte de la responsabilidad de cada director de cada centro penitenciario. Y en la generalidad es una responsabilidad del Estado de Honduras la protección, la paz y la tranquilidad en cada centro penitenciario del país. Pero quitarle un televisor, quitarle un anillo, una cadena, no es un acto preventivo para violencia y criminalidad. Allí deberían de andar atrás de todo lo que tenga que ver con armas y los entretenimientos para ellos. Realmente piénselo 2 veces, Instituto Nacional Penitenciario, si las cosas se están haciendo bien. Tiene el Instituto Nacional nuestro apoyo, pero queremos acotar esta situación, amigo Aguilera, desde este canal. Y lo hacemos con mucha responsabilidad, porque yo prefiero tener sentado 4 horas a un individuo viendo televisión y no que me ande para arriba y para abajo, 1, 100, 200, 300, y ahí que son 6,000 en Támara. Por favor, no perdamos la mesura y no perdamos que paz y tranquilidad no solo es una de fuego, quitarles un arma de fuego. Paz y tranquilidad, prefiero que estén viendo televisión o que estén escuchando música en sus cosas, pero todo con reglamentario, pero que quitárselos. Voy a tener a varias personas más bien con 24 horas pensando qué trastada poder hacer al interior de cada centro penitenciario. Ahora, hay cuestionamientos porque ya el nuevo Código Penal está permitiendo que algunas personas puedan salir cuando han cumplido tal vez media pena, pero el beneficio de la entrada de parte del Código Penal pues les favorece y salen más temprano. Ha provocado una situación de sorpresa de la gente. Dice, no, es que ya están saliendo los del seguro, pero es que la gente no se dio cuenta que al principal señalado en este caso, don Chucri Cafi, de la empresa que sobrevaloró el equipo en el Seguro Social, le dieron carta de libertad. Y era el actor, decían, el actor intelectual y material de todo lo que se compró de más en el Seguro Social. Entonces, lo ponen como ejemplo al señor Rojas, que acaba de salir. Pero hay otros casos que también son gente que injustamente están detenidos y que tienen que salir. Y esto también es descompresionar los centros penitenciarios. Desde el CODE, ¿cómo analizan estas cosas? Mire, yo creo que un Estado de Derecho no es el que tiene preso a todo el mundo. Un Estado de Derecho es el que menos presos debería de tener. Correcto. Pero debe de garantizarse en ese Estado de Derecho que todo aquel que es funcionario toque, respete los dineros que son el esfuerzo, el sudor, lágrimas de un pueblo. Realmente, con el nuevo Código Penal vigente, con la reforma que se hizo al artículo 184, que ese 184 es inconstitucional haberlo amarrado de esa forma como se amarró y no permitirle prácticamente el derecho a la defensa. Yo puedo ser señalado por un delito, pero yo tengo derecho a que se me escuche, se me puede escuchar en libertad.
El problema es que aquí las autoridades desde el Congreso Nacional, no grabándolo, no todos piensan igual. El problema es que aquí las leyes las hacen para amarrar al que está abajo, pero que el que está arriba hay que darle otra libertad, otra prerrogativa de clase privilegiada. Entonces, yo no soy amigo de esas cosas. Yo, como activista de derechos humanos, como presidente de esta organización, yo creo que aquí lo que debemos de luchar es por que esa termita de la corrupción, que esa termita de la impunidad, que esa termita que nos está destruyendo como sociedad, que nos está consumiendo, es que debemos de cortar esos hilos de la polarización también. Yo creo que en Honduras debemos de luchar entre todos y todas hacia una misma dirección, no hacia la dirección del político, no hacia la dirección de aquel que quiere llevar agua a su molino poniendo una frase en la pared o donde sea, sino que porque aquellos que ahora están señalando a esto fueron los que gobernaron este país. Y aquí solo hay 3 fuerzas que han gobernado Honduras: los liberales, los nacionalistas y los militares. A todos los que han gobernado este país habría que pasarle la balanza y decirle dónde está el dinero que usted utilizó en su gobierno, cómo lo utilizó. El problema es que en este país una semana duran las cosas y la siguiente semana ya no se puede hablar de eso, Aguilera. Yo creo que aquí lo que debemos de cambiar es nuestra conducta y señalar lo que se está haciendo malo, correcto. Nosotros hemos señalado que la gente de Inves, tanto el señor director, exdirector, como la junta directiva, tienen una responsabilidad que tienen que responder ante la justicia de este país. Pero también soy claro que para llevarlos ahí tiene que hacerse una investigación exhaustiva, práctica y segura, para que los podamos llevar al banquillo de los acusados y se les pueda aplicar la ley, correcto. Y todo aquello que se ha dejado de hacer, que se hizo, todo aquel que sea involucrado directa, porque solo hay dos cosas en el mundo entero que se delinque: por acción y por omisión. Entonces la acción es quien lo hace y por omisión aquel que dejó hacer las cosas. Entonces lo de Inves, por ejemplo, tiene que ser investigado. Pero también debo reconocer que hay otros dineros, los dineros que fueron destinados para la alimentación se han repartido y no hay que desconocer esos actos. Si bien es cierto que solo han entrado 2 hospitales móviles, hay que garantizar que esos vengan completos, como lo decía la factura. Bueno, aunque aquí nunca existió factura, Ni factura. No existió realmente, todo fue de buena fe. Le voy a decir al señor ex del Inves que me venda su casa y que le voy a pagar de buena fe. Tal vez me pasas los papeles a mi nombre. Y la otra cosa es que debemos garantizar que los otros 5, como ya lo dijo la Junta Interventora, garantizar que lleguen al país y hacer cuentas claras para que hayan amistades largas, amigo Aguilera. Y aquí no hay que perdonarle a nadie. Aquí hay que, cuando cambiemos ese tipo de actitud, vamos a tener un país diferente como el que usted y el que nosotros luchamos. Ahora, ustedes como defensores de derechos humanos también, el tema es el tema político, que hay mucha beligerancia en este momento. Se habla de parte del Consejo Nacional Electoral, que hace una propuesta para hablar del tema referente a una segunda vuelta y otras reformas en lo que es la ley electoral o una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas, para dejar
muy claro cómo es que vamos a ir los hondureños a nuevas elecciones. Desde la visión de los derechos humanos y desde el CODE, ¿cómo ven este accionar de los políticos en este momento? Mire, quiero hacer una sana crítica a los políticos. Creo que los políticos en este momento de pandemia han brillado por su ausencia. Muchos. Y son, vaya, para el caso de los 128 diputados que hay en el Congreso Nacional, más los suplentes, etcétera, muy pocos, los contamos con los dedos de la mano, los que han andado dándole apoyo en su departamento a la sociedad. Pero aquí los políticos se quedan en deuda con esta sociedad. Aquí lamentablemente no tenemos un liderazgo de alguien de todo el entorno o de toda la masa política como para poder regir los destinos de este país. Realmente andamos faltos en ese tipo de liderazgos. La ley electoral y de las organizaciones políticas la hacen los políticos como anillo al dedo para ellos, para su grupo, para su partido. Si hay o no hay segunda vuelta, ellos saben cómo van como desde antes ya tienen caldo cocido, ya saben cómo va a ser la primera y ya saben cómo va a ser la segunda. Los diputados, si usted es, etcétera, usted sabe cómo se maneja esta situación. Allí lo que pueda estar diciendo uno o el otro partido, aquí hay partidos que se tratan en bandeja de plata, unos, y las otras instituciones políticas se tratan con los pies. Aquí debería de ser todos en la cama o todos en el suelo. Tanto vale el Partido Liberal, el Partido Nacional, Libertad y Refundación, como lo mismo puede valer los demás partidos políticos. Pero tengamos seguro que mientras se siga mangoneando el poder político, las esferas políticas, registro, tribunal y todo eso, entonces van a venir los menjurjes cocinados en contra inclusive de la voluntad popular en este país, porque aquí el poder político no lo tiene el partido político, el poder político es del pueblo. Lamentablemente los partidos políticos, lo que hacen con esta sociedad es como cuando vemos allá en los pueblos hacer nacatamas o tamales. Así hacen al pueblo. Y nos siguen dando la palmadita en el hombro y nos siguen mintiendo. Esto llámese, como yo no señalo a uno, sino que señalo a todos los partidos políticos, porque aquí, como dicen, el arroz ya está cocido, amigo Aguilera. Bueno, no dejo esto para el final sobre otro tema. Temas de, por ejemplo, los desaparecidos. 4 jóvenes garífunas fueron, los sacaron de sus viviendas y hasta el sol de hoy, 18 días después, no se conoce el paradero de ellos. Esta situación, no sé qué conocimiento tienen ustedes de dónde pudo haber venido este tipo de agresiones contra el pueblo garífuna, porque tengo entendido que uno de los jóvenes era el presidente de una organización ahí en esta población donde fueron prácticamente secuestrados. ¿Qué conocimiento tienen y cómo irán las investigaciones? No me quiero bañar con agua bendita, ¿verdad?
que no es el CODE, nunca ha sido así, pero hemos sido una de las pocas organizaciones que hemos estado dándole el apoyo desde cualquier punto de vista a nuestros hermanos del pueblo garífuna. Realmente es una situación bien compleja la desaparición de estos 4 hermanos del pueblo garífuna que aún no aparecen y ya llevamos casi el mes, y que todavía su familia sigue clamando porque regresen al seno de allá en las propiedades de un dirigente liberal en Lomas del Carmen o un empresario sanpedrano. Fue a aparecer enterrados en esas propiedades, fueron a aparecer unas prendas unas prendas personales y documentos personales de ellos. No sabemos si lo hicieron para despistar la investigación allá en aquel sector, pero que nosotros hemos puesto a disposición mi número telefónico, amigo Aguilera, el 99, el 89, el 7993, a disposición para que si alguna persona quiera dar, enviar o darnos información confidencial para poder dar con el paradero de los 4 hermanos garífunas, estamos disponibles las 24 horas y se manejaría para poder traer la paz y la tranquilidad al pueblo garífuna, para poder traer la paz y tranquilidad a sus familias, para poder darle respuesta no solo a ellos, porque el 24 de este mes el Estado de Honduras el 24 de agosto tiene que presentar un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le había dado años anteriores las tierras al pueblo garífuna, los cuales le había dado en una sentencia condenatoria contra el Estado, le había dado tierra, seguridad, etcétera, desarrollo y todo lo que las prebendas que dice la sentencia de esa fecha, y que a las alturas, pero ni las tierras les han devuelto. ¿Por qué? Está a orilla de la calle, a orilla del mar, etcétera, si más bien han sido sacados poco a poco en sus propios territorios. ¿Por quiénes? Por aquellos que dicen impulsar el turismo, y lo que hacen es quedarse con las parcelas de tierra que le pertenecen a nuestros hermanos del pueblo garífuna, y que ahí pueda estar metido crimen organizado, narcotráfico, yo no lo podría descartar. Si allá en la Mosquitia, donde nunca el Estado gobierno, no estoy hablando de esto, sino que de todos, nunca se han interesado por desarrollarlo, y de qué van a comer, de qué van a vivir, solo de la pesca, tienen que buscar un qué hacer, y por eso se convirtió en nido de narcotraficantes y acaparó al pueblo misquito, pagándoles, dándoles trabajo, porque si no hay de otra forma de sobrevivencia en esos pueblos. Entonces, por eso es que vemos cada semana la Fuerza Armada haciendo hoyos en pistas clandestinas. Mire, lo mismo es, aquí hay una discriminación racial a nivel del país horrible. Aquí se dijo que se les iba a enseñar a los pueblos indígenas, se les iba a enseñar hasta la educación en su lengua materna. En algunos lugares sí, y en otros lugares tienen que conformarse con que les llegue un maestro para cubrir 6 grados. Esa es la realidad que vivimos. Realmente nuestra solidaridad al pueblo garífuna, hermanos, y
déjeme decirle que seguiremos apoyándole y seguiremos denunciando cualquier acción que vaya y menoscabe derechos humanos del pueblo. Bueno, siempre se quedan ahí en el tintero algunas preguntas, porque compartir con usted es agradable, porque es un hombre que está informado y da sus puntos de vista con la claridad ya característica. Hemos llegado ya a la parte final del programa. Su mensaje para el pueblo hondureño en momentos complicados, donde la violación de los derechos humanos pueden... Es la orden del día. Sí, pueden manifestarse de diferentes maneras, una atención no adecuada en un centro hospitalario, una irresponsabilidad de un empresario que monte en un bus a sus empleados, la actitud de una policía agresiva, la situación de violencia y criminalidad que sigue tan campante. Y yo digo que hay dos pandemias en Honduras: la pandemia del coronavirus, pero la pandemia de la criminalidad y la violencia parece que estuviésemos en lo que nosotros antes llamábamos tiempos normales. Totalmente de acuerdo con usted, amigo. Y sus palabras finales esta mañana. Bien. Le agradezco mucho, Aguilera, muchas gracias por invitarnos y somos así, como siempre usted y yo hemos tenido 2 o 3 conversatorios con mucho respeto, pero sobre todo pensando el bien del país, y creemos que así como tratamos de pensar nosotros, no necesariamente tiene que pensar todo el mundo igual que nosotros, o nosotros pensar como el resto de la sociedad. Aquí hay algunos que aplauden cuando se están muriendo en los hospitales nuestros hermanos hondureños por COVID, para hacer su campaña política, o que fracasen todos los esfuerzos que se hacen en beneficio de contrarrestar el COVID en estos tiempos de pandemia. Aquí realmente no debemos de hacer ese tipo de líderes, sopilotes que solo vemos y buscamos lo malo para señalar, pero también creo que hay las buenas cosas también hay que decirlas. Un abrazo a la distancia, amigo. Bien, muchas gracias a usted por permitirnos dialogar esta mañana. A nuestros televidentes, gracias por seguir la señal del único y más completo canal de noticias. Los invito para que continúen con la programación y que pasen un feliz fin de semana. Hay que cuidarse, hay que tomar las precauciones debidas, porque ahora la responsabilidad de la salud está en manos de cada ciudadano. A nombre de don Carlos Munguía, también de Denis Oliva, yo soy Javier Aguilera. Gracias por preferir nuestro canal. Hasta la próxima.